Voy a leerles dos cosas. Juan O'Gorman es un nombre del arte mexicano y por profundamente mexicano universal. Su pintura, allende toda preocupación nacionalista, es inconfundible. Pero sus colores no desentonan, no discrepan del iris de la pintura del mundo. Armónica, sin ingratas estridencias, se acomoda en el gran mural de la pintura universal. Encuentra un lugar en todo salón, en toda sala y galería. Con ser de aquí, de su tierra, viene de todas partes. Con ser de hoy, de la hora que corre, está situado en el tiempo, al que vence por virtud de las leyes que en su pintura se cumplen, por la eternidad, más de las lágrimas que de los colores en que humedece su pincel. Una pintura, un oficio, aprendido paso a paso, sin esa tregua y con esa perseverancia que llevan lejos. Juan O'Gorman, pintor, no es otra cosa. Es la otra cara del artista, su haz y su envés. Su pintura vale su arquitectura y al revés. Esto dice Andrés Enestrosa de Juan O'Gorman. Ahora les voy a leer esto. La mañana del 17 de enero de 1982, aprovechando la ausencia de Helen, que se hallaba en San Antonio visitando a su hija, el maestro Juan O'Gorman sacó su viejo frasco de arsénico, salió al jardín de su casa, preparó una soga en la rama de un árbol y además se apuntó con un arma. Bebió, se disparó, se ahorcó. No podía fallar en su propósito de darse muerte. Estos dos textos nos hablan de quién fue Juan O'Gorman, que fue uno de los grandes artistas, arquitecto y pintor de México. El segundo texto es la manera en la que termina el espléndido trabajo que Alfredo Robert dirigió sobre la vida de Juan O'Gorman. Como una pintura nos iremos borrando. Hoy vamos a conversar con él y vamos a evocar a Juan O'Gorman para saber qué es lo que pasó de aquello que escribió don Andrés Enestrosa a un final como el que tuvo. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, vamos a dedicar hoy este programa a evocar la figura de Juan O'Gorman y para ello tengo el gusto de saludar a Alfredo Robert. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás, Ismael? Mucho gusto, muchas gracias. Al contrario, qué bueno que estás aquí. Alfredo es cineasta y él, como les dije en la introducción, dirigió un documental espléndido. De hecho es el único y el último testimonio que se tiene de Juan O'Gorman. Como una pintura nos iremos borrando, que de hecho es parte de un poema de Netzahualcóyotl que dice: como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. De ahí te inspiraste para el título. Para poner este largo título. Este largo título de la vida de Juan O'Gorman. La otra parte que leí es las palabras que don Andrés Enestrosa dedica a la autobiografía de Juan O'Gorman, que bueno, ahora hablaremos de la producción de este texto, pero decirle lo básico: Juan O'Gorman nace en 1905 y, como dije también en la introducción, el 17 de enero de 1982 se quita la vida, garantizando que sucediera el propósito, porque bebió arsénico, se disparó y además se ahorcó. ¿Qué podemos decir? ¿Quién fue Juan O'Gorman? Juan O'Gorman es un personaje que, teniendo una educación muy europea, es hijo de un irlandés, un ingeniero en minas que llega a México a trabajar las minas en Guanajuato, por eso vive una buena parte de su infancia en Guanajuato. Se propone alcanzar una mexicanidad a costa de todo, de su misma educación, de su misma naturaleza, y realmente llega a ser un artista más nacionalista y más mexicano que muchos connacionales. Juan O'Gorman es un personaje metódico, es un personaje muy estudioso y es un personaje tan puntual, tan preciso en todo lo que hace, que lo refleja en su pintura. Por eso han observado algunos críticos con bastante razón que Juan O'Gorman pinta murales de muchos cientos de metros cuadrados de pintura con la puntualidad de un miniaturista. Sus pinceles, no, al contrario de Orozco con sus grandes pinceles, sí, que usaba como lanzas quijotescas y de grandes brochazos,
Juan O'Gorman se encarga de que cada planta, cada hoja de árbol, cada botón, cada adorno de las telas, cada pelo de sus cientos y cientos de personajes pintados en sus murales tengan una precisión fotográfica. Y eso nos habla de esta personalidad de un hombre de estudios, de un hombre que no cesa ni en su vejez de seguir leyendo textos científicos al mismo tiempo que artísticos, no cesa de estar actualizado en todas las grandes transformaciones que está teniendo la arquitectura en el mundo, no cesa de investigar, de averiguar y tener la inquietud por el saber. Hay una paradoja, si se puede decir así, porque cuando se lee su biografía, cuando se ve el documental, se nota una gran vitalidad en O'Gorman. Él mismo habla de que nunca se arrepiente prácticamente de nada, pero termina de una manera bastante pesimista, un poco por lo que estaba viendo, tanto en la arquitectura como en el propio desarrollo del país y del capitalismo, por la caída de la Unión Soviética. Bueno, no caía todavía, pero él se decepcionó sobre todo con la desestalinización y el 20 Congreso del Partido Comunista, cuando salen los crímenes de Stalin, ¿no? Así es. Es comprensible todas estas generaciones, que no solo de mexicanos, sino de latinoamericanos, españoles, todo el mundo de esa primera mitad del siglo XX, naturalmente se fascinó con las grandes revoluciones sociales que pudieron presenciar sin conocer lo que después iba a suceder. Entonces encontramos a grandes personajes estalinistas como Neruda o Vallejo, en fin, eran naturalmente todos seres pensantes que se aproximaban al Partido Comunista de entonces con esperanzas de una sociedad igualitaria. Entonces Juan O'Gorman compartió estos ideales con Frida, con Diego, hay fotos de ello, y incluso él, cuando Trotsky estuvo en México, él fungió como el traductor de Trotsky para las inquietudes que tenían estos otros pensadores, estos otros creadores, ¿no? Y él era el traductor de Trotsky. Trotsky, como todos sabemos, le decían la pluma, era un ser de una cultura descomunal y un escritor que no cesaba, y sus conocimientos, era un maestro de literatura, lo que él sabía de toda la literatura, no solo rusa, sino universal, era absoluta, su conversación era vastísima, y Juan O'Gorman fungía para traducirles a Diego, a Frida, a todos estos artistas que había alrededor en ese momento de Diego, de Frida, que eran muchos, ¿no? Compartían el interés por saber quién era León Trotsky. Juan O'Gorman fue, después de todo, el más cercano, porque, como te repito, él fungió como traductor. Las anécdotas que hay de eso son muchas, y esto nos extendería tal vez demasiado. Y la singularidad es lo que dice Enestrosa, ¿no? Su arte valió su arquitectura y al revés. O sea, se destacó en las dos, porque en arquitectura fue el que introdujo el funcionalismo, y bueno, en arte desarrolló otras corrientes, ¿no? Muralismo, sí. Eso es muy importante porque en Juan O'Gorman se puede sintetizar el ejemplo del verdadero muralista. Mira, vamos a ver las cosas como son. Se ha catalogado el muralismo como esta etapa de donde ya se autodenominan los tres grandes, Diego, Orozco y Siqueiros, y ellos mismos se autodenominan así, siendo bastante, desdeñando bastante a un otro gran grupo de muralistas que vienen con ellos, contemporáneos o que vienen detrás. Pero al ser esta mentalidad metódica y científica de O'Gorman, se centra perfectamente en la naturaleza propia del muralismo, que es un estructuralismo muy grande de pensamiento que se va a expresar en un gran espacio plano. Entonces, en Diego, después de visitar a los grandes muralistas italianos y europeos en su beca que tuvo por Europa e interpretarlo para temas nacionales, es realmente la verdadera continuidad y su único, verdadero alumno, sin serlo directamente, pero su verdadera herencia de Diego es O'Gorman. O sea, entendamos el muralismo no por la dimensión de un muro que está pintado, porque podría un dibujo pequeño tomar otro formato y aparecer en otra escala. En otra sala y muy grande. En este muro podríamos ver un dibujo pintado y ya es muy grande. No es eso el muralismo. El muralismo es una estructura de composición para fijar temas completos que pueden ser una historia completa. Por eso pudo pintar
La historia de la independencia, el monumento, un mural de Madero llegando acompañado de los cadetes, este pasaje muy importante. Que está en el castillo de Chapultepec, que ¿no? está en el castillo de Chapultepec, pero basado en una fotografía, pero la concepción estructuralista del muralismo es algo científico, y él lo dice en la película, y entonces dice, es algo que se apoya en la arquitectura, se apoya en las matemáticas, se apoya en la geometría. Vamos a desglosar estructuralmente un tema histórico. Y de esto habla también hablando de un maravilloso mural que tiene en Pátzcuaro, que es toda la historia de Michoacán desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Pero entendamos esto que es muy importante, por qué es tan acertado lo que dice Nestrosa. O sea, la arquitectura en O'Gorman es importantísima, ese conocimiento, como te digo, del espacio, de la geometría, de la matemática, para desarrollar el verdadero muralismo, el muralismo que es una estructura, ¿sí?, geométrica concebida en grandes divisiones de proporciones, de escalas, ¿no? Entonces, por eso O'Gorman puede hacer estas grandes perspectivas, estos grandes primeros planos, esas grandes profundidades de campo, toda esta, y por eso dice él, un mural se hace como se construye una casa. Es una planeación que sí es de una gran imaginación y una fuerza creadora, pero basado en un conocimiento que podríamos decir científico. Y por otro lado, es muy interesantísimo lo que va contando, la manera en la que, digamos, el papel social de la arquitectura, sobre todo por cuanto a la construcción de escuelas, porque cuenta él que imagino que es por la influencia de Jesús de Acevedo, aquel texto de Acevedo contemporáneo de Vasconcelos en el Ateneo, cuando hablaba de que la verdadera tradición arquitectónica mexicana es la colonial. Entonces cuenta él que cuando era Vasconcelos secretario de Educación, construyó las escuelas, digamos, en esa línea de interpretación de Chucho Acevedo, de grandes escuelas de estilo colonial. Y nombra una, creo que ahí la Escuela Benito Juárez, que no sé dónde está. Llega Narciso Basolza, secretario de Educación, y es cuando O'Gorman le dice, no, es que no se puede continuar con grandes construcciones, tenemos que hacer con bajo costo, y es cuando introduce el funcionalismo, y es cuando Basolz le encarga 20 y tantas escuelas, ¿no? Así es, así es. O sea, el siglo XX tiene en la arquitectura transformaciones que son extraordinarias. Todos sabemos algo de Bauhaus, o nos acercamos a un libro donde son sorprendentes las transformaciones que este tipo de arquitectos hicieron primero en Europa y luego pues, se extendió en todo el mundo. El funcionalismo obedece a una época que pedía que la arquitectura fuera práctica, que respondiera a necesidades sociales. Por eso, bueno, pues Le Corbusier hizo grandes condominios que resolvían problemas familiares, Mario Pani lo tomó aquí en México. En fin, hay muchas resoluciones prácticas que la arquitectura presenta a necesidades sociales muy concretas. La forma sigue la función, era la consigna, ¿no? Así es. Recordemos esta frase de que la casa es una máquina para vivir, que ya si no me equivoco lo dijo el mismo Le Corbusier. Le Corbusier, sí. Entonces, O'Gorman, que era un hombre, como te decía, con todas estas preocupaciones de actualizar su pensamiento y su creatividad, y con toda una preocupación social, que tú marcabas muy bien, que luego lo veremos, pero parte también paralelamente en el muralismo, que en la arquitectura. Claro. Entonces, entiende esta función de la arquitectura para resolver problemas que cada vez son mayores sociales. Entonces es cierto lo que dices, eran varios arquitectos que se pavoneaban con escuelas monumentales que naturalmente representaban costos muy altos. Y sí es cierto, es la Escuela Benito Juárez que tú puedes ver ahí en la calle de Jalapa y es muy ostentosa. ¿Jalapa dónde? ¿En la Roma? En la Roma, ahí está todavía. Y sin embargo la respuesta es muy clara. Con lo que hacía la Escuela Benito Juárez, O'Gorman hacía más de 10 escuelas, no solo en la Ciudad de México, sino por toda la República. Y muchas construcciones... No, perdón, pero es que sí sí se ve en la película, pero yo no ubico dónde está la... O sea, perdón, te interrumpí. Sí. Un día la vemos para hacer. Sí, hay que ir a verla, sí. ¿No? Entonces, encontramos esa respuesta práctica que
de la que aflora otra cosa muy importante que también es muy interesante cómo se junta el tema. Él, al ahorrar grandes cantidades de dinero a la Secretaría de Educación Pública, cuando él es el director de construcciones de la Secretaría de Educación Pública, en efecto, en el periodo de un notable secretario de Educación Pública, que ya ves que fueron perdiendo progresivamente esa notabilidad, sí. pero en esa época donde todavía encontramos a un gran personaje de la cultura en la Secretaría de Educación Pública, la respuesta del funcionalismo es tal que O'Gorman puede ofrecer ahorros tan grandes que él dice, bueno, en estos espacios que se abren, patios centrales o escaleras sobre todo, puedo ofrecer a mis contemporáneos amigos muralistas un espacio para que pinten un mural y hay una pequeña cantidad de dinero para que ellos pinten murales. Y gracias a esos, en estas mismas escuelas que él construyó por principios de los años 30, ¿no?, diseñadas por él y muchas supervisadas por él, encontramos murales y algunos de ellos borrados actualmente, que habría que hacer un poco de arqueología del arte del siglo XX para descubrir que hay murales de Castellanos, de Fernando Leal, de Silva, de una serie de estos muralistas desdeñados que te mencionaba, al cual él les dio trabajo y en estas escuelas está esa obra. Está esa obra y es sumamente interesante. De Salce, su buen amigo Alfredo Salce, en fin, de muchos otros muralistas a los que consideramos menores porque los tres grandes se adueñaron se autodenominaron y se apoderaron del pastel del muralismo mexicano. Esta escuela hay una que está es Valderas y Chapultepec, donde hay unos vitrales de Fermín Revueltas. ¿Sabes de casualidad si es de O'Gorman? No, esa no es de O'Gorman. ¿No es de O'Gorman? No es de O'Gorman. Hay muchas, ahí en Calzada de Tlalpan hay una, en fin, en la película solamente tomé una para mostrarla, pero son fascinantes los planos que la Academia de Artes ha conservado muy bien y hay muchos planos hechos por O'Gorman donde se ve la naturaleza de los arquitectos de ese tiempo, ¿no?, de estos planos, resoluciones en las ventanas, en los materiales, ¿no? O'Gorman era muy partidario de frases muy contundentes y muy ingeniosas. Entonces, cuando Diego Rivera le elogia la casa estudio que Juanito, como él le decía, le hizo una de Frida y otra de Diego, muy conocidas, todo el mundo las hemos visto ahí subiendo a la colina de San Angelín, o sea, en una curva. Casa estudio de Diego Rivera, ¿no? Hay estudio de Diego Rivera, pero junto está el de Frida. Entonces, cuando O'Gorman le dice, es que no solamente es económica esta arquitectura, es muy bella. Entonces, una arquitectura que en su ahorro, pues naturalmente deja tinacos vistos que antes eran tan obscenos que había que estarlos tapando, cables de luz, tubería. Entonces, en el ahorro de materiales y de costos de construcción, aflora una arquitectura desnuda. Entonces, la respuesta de O'Gorman es, bueno, pues sí, porque una mujer muy bien ornamentada, con el vestido más lujoso y llena de joyas y el peinado más elaborado, como en los vestidos del tiempo de María Antonieta, pues luce muy bella, pero desnuda también va a lucir sumamente bella. Entonces, ese era el comparativo que él hizo, claro, de la arquitectura llena de ornamentación a la arquitectura funcionalista, que solamente está desnuda, pero responde a las necesidades de funcionalidad. Él también estuvo a cargo, ya cuando fallecen tanto Diego como Frida, de la Casa Azul de Coyoacán, ¿o no? No. Es que él construye y vende. Él es como los ingenieros y los arquitectos de esa época, que realmente tienen un plan muy interesante de autoproducción, en la cual pueden estar comprando terrenos, construyendo y vendiendo, claro, de manera distinta a una voracidad actual. No era exactamente la misma cosa. Entonces él hizo, por ejemplo, ahí puedes ver una casa a su buen amigo, el gran pintor, otro gran pintor, Julio Castellanos, que también hizo murales, aunque no sea un muralista en este término que te digo. Entonces él le hace casas a muchos personajes de esta época con también esta naturaleza de ahorro, ¿no? A Bassols parece ser que también le hace la casa también hace una casa al secretario, así es. Entonces, y se hace una casa a él mismo, que también está allí en la colina de San Angelín, ¿no? Entonces, bueno, deja decirte que es muy curioso las dos naturalezas. Espérame, Alfredo, vamos a hacer un corte. Claro. Y volvemos con esto. Vamos a hacer un corte, estamos evocando a Juan O'Gorman, no se vayan.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Alfredo Robert, cineasta, sobre vida y obra de Juan O'Gorman. Nos quedábamos con que el funcionalismo no fue su única herramienta, digamos, arquitectónica, porque después se va hacia otra influencia, que es la arquitectura orgánica. Exactamente. Sí, por lo mismo, por su gran información de todos los temas, cumple perfectamente este cometido de adaptar del funcionalismo resoluciones que hablábamos prácticas para las escuelas de México en esa época. Pero a la vez él tiene una fascinación enorme por la arquitectura orgánica de la cual Frank Lloyd Wright es el principal teórico y exponente. Entonces él también admira mucho a Antonio Gaudí, al catalán. Entonces él hace un homenaje arquitectónico un poco a los dos, tomando en cuenta las teorías estas maravillosas de la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright y la locura barroca de piedras de Antonio Gaudí. Y él se construye una propia casa allí en Avenida San Jerónimo, que es una locura, que aprovecha una cueva. Una cueva, sí. Una cueva y empieza a hacer mosaicos y hace todo una homenaje a Gaudí en piedra. Él dijo, yo hice una poesía en piedra, ¿no? Una casa totalmente personal, donde aparecen arriba en las azoteas ciertas esculturas, un poco homenaje a Gaudí, pero ya con una gran influencia de arte mexicano, de arte prehispánico. La casa, si ustedes pasan ahí por San Jerónimo, pueden ver que desde el exterior hay murales ya en piedra, ya empieza a aflorar esta, y es que, bueno, es contemporánea ya a la época de los mosaicos, una preocupación por la expresión del mosaico, pero el mosaico mexicano, distinto del mosaico europeo, que empieza a aproximarse al mosaico mural, ¿no? Entonces, esta casa, desgraciadamente, después se vende y se transforma o destruye. Él sufrió mucho esta venta, la tuvo que hacer por necesidades económicas, pero la artista que compró esa carta no supo respetarla y quiso hacer transformaciones que desgraciadamente casi podemos verlo como una destrucción, y podemos empezar a ver en esta casa una de las tantas obras destruidas de la obra de Juan O'Gorman, por la cual después esta desilusión que la lleva al suicidio, podemos ir enumerando cantidad de obras que se van destruyendo de toda su trayectoria, y esta naturalmente es una de las más dolorosas y de las que más le causaron la desilusión de ver este mundo que se transforma de una manera negativa. Al ver esta casa de O'Gorman de San Jerónimo y también imágenes de la obra de Frank Lloyd Wright, tengo la impresión de que en el Pedregal de San Ángel se utilizó mucho esa arquitectura. ¿Me equivoco? ¿O? No te equivocas, pero no de la manera que lo hizo O'Gorman. O'Gorman sí hizo un homenaje, hizo una escultura habitable. Y en efecto, Luis Barragán, cuando hizo el Pedregal de San Ángel, hizo un gran respeto a toda esta piedra volcánica hermosa y había un contraste de líneas muy claras. El gran arquitecto Augusto Álvarez hizo ahí casas muy importantes, aprovechando la misma lava, y la lava entró en juego para toda esta idea de jardinería que tenía Barragán, que llega incluso eso a la ciudad universitaria. Ese chicle dio una atmósfera urbanística a la obra que vino sobre ella, y estos arquitectos, todos muy talentosos, tuvieron la preocupación de aprovechar esas formas caprichosas de la lava para la arquitectura asumarla y no llegar solamente a destruirla. Claro, ¿no? Porque es la idea de la arquitectura orgánica de Wright, que es, digamos, permitir que quede incorporada la propia construcción a la estructura natural del terreno donde se construya, ¿no? Así es. Entonces, que no quede así yuxtapuesto. Así es. Entonces, eso es justamente la gran aportación de Wright, entre muchas otras, sí, que es realmente que la arquitectura no sea un factor que llega a romper la naturaleza, sino llega a integrarse orgánicamente, ¿no? Orgánicamente, por eso se llama arquitectura orgánica, y a fundirse con la naturaleza, ¿sí? Sobre eso es un tema muy largo de la cual hay ejemplos maravillosos. Vamos a pasar ahora seguramente muchos bueno, en México
evidentemente que se sabe, pero me consta que también nos ven fuera de México. Mucha gente seguramente habrá pasado por Ciudad Universitaria y habrá visto ese espléndido y monumental mosaico, que es la de la Biblioteca Central de ahí en Ceú, en el primer cuadro de Ciudad Universitaria. Este es la gran obra, el gran mosaico de Juan O'Gorman. Platícanos un poco de esta obra. Sí. Que es como el emblema quizá de la arquitectura del siglo XX mexicano, ¿no? Bueno, y un emblema de arquitectura mexicana que es tan importante que en muchas enciclopedias todavía muy actuales, si uno abre el tema de arquitectura latinoamericana, no solo mexicana, encontrará el ejemplo de la Biblioteca de la Ciudad Universitaria como un ejemplo de algo sumamente original y que no se parece a ninguna otra obra europea ni de ninguna parte del mundo, porque realmente sí se siente una huella prehispánica y un gran acercamiento a las tradiciones nuestras, aunque Siqueiros dijera otra cosa, porque se pelearon fuerte. Siqueiros estaba, ¿Con motivo de esto? Con motivo de esto, porque recordemos que Carlos Lazo abrió este gran espacio de la Ciudad Universitaria a todos los artistas. Luis Barragán se encargó, yo he visto en las listas de los arquitectos participantes a Luis Barragán como encargado de la jardinería. Porque también de aquí, de este primer cuadro. De todo esto, y si estamos en la rectoría y vemos cómo está el recuadro de todo el campus, ahí empezamos a ver que en efecto está presente Luis Barragán. Entonces, todo este genial concepto que influyó en la arquitectura de todo el mundo, y que por eso es un ejemplo de arquitectura latinoamericana para todo el mundo, que lo vemos en el estadio, que vemos que ahí hay un mural de Diego, que el estadio tiene una forma de un cráter y entonces es un poco de arquitectura orgánica, que vemos cosas extraordinarias de ese concepto arquitectónico, hoy en día patrimonio de la humanidad. Entonces encontramos que hay bastantes murales. La otra vez hablábamos de Eppens, un muralista muy modesto al que habría que revalorar, pero hace uno de ellos. Siqueiros tiene mucho valor en lo que hace porque hace que los murales estén planeados para ser vistos desde los coches que pasan por Insurgentes. Entonces es un plan del muralismo ya en otra concepción, para ser visto en movimiento. Entonces, bueno, había gran pleito entre Siqueiros y O'Gorman, perdóname. Entonces se atacaban. Y Siqueiros fue muy devastador, tenía ciertas envidias. Recordemos que este gran autonombramiento de los tres grandes, Siqueiros veía en O'Gorman realmente a un muralista descomunal. Entonces había grandes envidias y rencillas. Entonces, esto te lo digo porque encontrarás siempre que hay comentarios déspotas de Siqueiros hacia la obra de O'Gorman. Pero lo que está en las enciclopedias de todo el mundo como un ejemplo de urbanismo latinoamericano es esta obra. Es el mural más grande de todo el mundo, más de 4,000 metros cuadrados de mosaico. Y concibieron una técnica que solamente es mexicana, de cómo hacer el muralismo en mosaico, cómo transportar a grandes superficies para mural, una técnica de mosaico de piedras naturales, ¿no? Que lo hizo también aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero que sí se destruyó parte por el temblor del 85, ¿no? Buena parte hicieron un buen esfuerzo por reconstruirlo, quedó muy raro, pero bueno, hicieron un buen esfuerzo de reconstrucción. Pero volviendo a Ciudad Universitaria, en la película nos narra toda la temática que hay, que es impresionante todo lo que ese edificio está diciendo. Es un edificio didáctico, está para que el campus universitario esté estimulado para todos los estudiantes de todas las generaciones, vean una época prehispánica, vean una época renacentista y virreinal en México, vean una época moderna, ¿no? Y sobre esos temas es incontable lo que se puede platicar. Es significativo que esta es una obra de mitad de siglo, ¿no? Exacto. Desde un punto de vista se podría ver como, digamos, el medio siglo mexicano es esta gran obra, ¿no? Eso es muy interesante puntualizarlo. 1952, ahí está puesta su firma en piedrecitas y la fecha. Sí. Y al final descubrimos en las dos muros laterales, que le llamó cabeceras, en una el símbolo del átomo de Einstein, ese símbolo atómico, y del otro lado él había puesto el símbolo de Newton, de la gravedad de la caída de la manzana, pero la comunidad universitaria le pidió que fuera el escudo de la universidad y él dice
con ese dicho que dice no sé qué cosa, de por mi raza hablará el espíritu, y eso que quién sabe qué signifique, pero a petición de la universidad yo puse el escudo Sí, con lo ese dice dicho. en el video como cierto desdén, ¿no? Así por... ¿No quería Vasconcelos? Sí lo quería, pero no No. era muy afecto a frases como por mi raza hablará el espíritu. Claro. No, prefería cosas más Menos abstractas, digamos. menos abstractas, filosóficamente más concretas, Claro. ¿no? Cuéntanos ahora un poco de la experiencia de haberlo filmado, de la charla que tuviste con él. ¿Cuánto duró todo el proyecto de...? Pues todo el proyecto duró varios meses porque realmente un día yo lo vi caminando ahí por las calles de San Angelín, me llamó la atención su naturaleza, de su facha de artista, parecía un pintor impresionista, como cuando uno ve un retrato de Monet o Manet, sus barbas blancas, su sombrerito, paseando ahí con su bastón, parecía justamente un artista de estos del siglo XIX. Y Diego López, que era mi amigo entonces y es nieto de Diego Rivera, yo le pregunté quién era esa persona y me dijo, es Juan O'Gorman. Y yo dije, ¿cómo Juan O'Gorman? Yo pensaba que estaba muerto desde hacía muchas décadas, como Orozco o el mismo Rivera. Entonces algún día yo pensé, qué interesante sería hacer un documental de este muralista, de este artista. Entonces fui a tocarle y a decir, pues soy nadie, pero vengo aquí a ver si me acepta Entrar con cámaras. entrar con cámaras, conocerlo y charlar y todo, y se fue fincando una amistad de la cual yo tengo, pues me enorgullezco mucho y además conozco muchas fases de la vida de O'Gorman que son íntimas y que son las causas por las cuales después hacia el final de su vida va a tener esta gran desilusión y para muchos decadencia, que para mí no es decadencia, porque la desilusión a la que O'Gorman llega en los últimos años de su vida, todo está perfectamente explicado. O sea, él tiene una desilusión final en su vida porque ve cómo ha decaído un mundo a su alrededor, un mundo de arte, un mundo de arquitectura, un mundo de pintura, un mundo político, un mundo social, un mundo humanístico, ¿no? Cómo ha ganado terreno un mundo de mentiras a un mundo de humanidad, ¿no? Entonces, de todo eso platicamos. Yo por eso ahí sé que era un hombre que leía poesía, que se sabía... Sí, cuenta que... Se sabía poemas de Sor Juana de no, memoria, pero de pe a pa. Cuenta aquí que Helen le dice que habla de Helen, su esposa, que le leía todo Proust, todo Joyce, todo... No me acuerdo qué más, se lo leía porque él estaba trabajando. Exactamente. Y entonces mientras Sí, trabajaba, exactamente. su mujer le leyó, pero vaya lo que le leía, ¿verdad? Le leía todo Joyce y a todo Proust, por ejemplo. Yo le regalé Resurrección de Tolstoy y a los pocos días ya la había leído completa y es un libro gigantesco. Tomábamos un vino blanco que le gustaba, ahí conocí a sus amigos, un pintor cercano ahí en San Ángel, su médico, el brujo de la cueva, un tipo sensacional, su sobrino Alejandro, arquitecto, y me platicó todo de su familia, de su madre, de su época de juventud, jugando tenis, todo un atleta, de su época universitaria, de las contradicciones con arquitectos. Todo, realmente platicamos mucho. De un matrimonio segundo, que bueno, ya era un matrimonio desgastado por una cotidianidad, una desilusión, cosas íntimas. Yo tengo la sensación de que él vivió mucho tiempo enamorado de Frida Kahlo, ¿no? Por cómo hablaba de ella. Sí. En fin, muchas cosas chismosas, muchas cosas para reírnos. Le encantaba soltar carcajadas y reírse ¿no? a voz en cuello y con enormes ironías, muy propio de irlandeses al igual que ingleses, ¿no? Se burlaba mucho de muchas cosas que sobre todo que veía presente, de políticos, en fin, sí tuvimos una amistad y al final pude llegar con mis pocos pies de película, los pocos que conseguí porque nadie me producía, ¿sí? Lo filmé cuando él consideró que ya me había dicho lo suficiente, ¿sí? Pues fue cuando se suicidó. Pero realmente teníamos pendiente todavía varias filmaciones sí, más. ¿No? habían quedado se habían quedado pendientes, pero digo, bueno, ya tampoco voy a posponer esto por mi amigo y su filmación. Yo creo que con lo que he dicho es claro. Suficiente, ¿no? Entonces sí tuvimos una linda amistad y yo cuando
podía, iba a tocarle y fue así. Eso ha sido una preocupación mía en mi vida, como lo tuve con Enrique Climen, que jugábamos ajedrez, y con Alfredo Salce, y con Xochitiotzin en Tlaxcala. Ha sido una preocupación mía ese acercamiento a estos personajes. Hay una parte aquí interesante que yo creo que vale la pena leerlo, porque, digamos, refracta lo que comentas de cómo se fue desencantando poco a poco, pero siempre cada paso que tomaba lo tomaba con seguridad y firmeza y sabiendo lo que hacía, porque dice: el día 19 de octubre de 1964 fui a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional y solicité mi ingreso como miembro. Era presidente del partido a la sazón el licenciado Alfonso Colón del Rosal, quien me recibió en su oficina. Inmediatamente me entregó la tarjeta número 8308, en fin, 830.819, y procedí así por las razones siguientes. Después del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev dictaba la política de ese gran país y aclaró la situación que imperaba durante la era de Stalin. Las monstruosidades del terror policíaco que privaron durante ese periodo salieron a la luz. Después de las declaraciones de Khrushchev, ya no era posible creer en el socialismo soviético y menos en la dictadura del proletariado. Hoy en Italia, la izquierda escribe en las paredes de Roma: es tan necesario hacer la revolución socialista en la Unión Soviética como en los Estados Unidos. En nuestro país, esta charla creo que es del 70, en nuestro país el PRI ha logrado una libertad personal que no es total, claro está, pero que indiscutiblemente es, desde el punto de vista de mis intereses, como intelectual, como pintor, aceptable. Y creo que pertenecer a la izquierda del PRI es perfectamente laudable. En esta posición están el general Lázaro Cárdenas, el ingeniero Marte R. Gómez, muchos otros patriotas mexicanos que defienden la Revolución Mexicana y que tienen el propósito de no perder de vista la posibilidad de hacer la industrialización de México y de gobernar a nuestro país, defendiendo lo más que es posible los intereses de México. La clase obrera está de acuerdo en proseguir su lucha por las reivindicaciones de su propia clase y también está de acuerdo en que la izquierda del PRI tiene la posibilidad de contribuir a tal revolución. Interesante, ¿no? Y muy como de cantadito todo, ¿no? Sí, y además congruente siempre consigo mismo y con sus ideas. Además, en los 70s, inscribirse a un lado de la izquierda del PRI no sería igual que las situaciones que vivimos hoy día. No, por supuesto que no. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos y donde todavía... Sí, que se entienda, esto es del 70, ¿eh? Sí. Entonces, sí es esa congruencia, porque finalmente hay murales de su última época. Por ejemplo, hay un mural para el Banco Internacional, que después tuvo otros nombres, ¿no? Un mural que se acaba de ser removido. Se movió, ¿verdad? Sí, y es un mural que se llama El crédito engrandece a México, y es un mural donde vemos, todo eso está muy padre descrito en la película, porque él habla de sus posturas ya en estas épocas, o acercándonos a estas épocas, sobre, bueno, pues necesidades de crédito de un México con un campo industrializado, con unas nuevas ideas de crecimiento, con otros propósitos de crecimiento económico distintos a con los que estuvieron casados estos grandes personajes de la primera mitad del siglo XX, que todo era un socialismo muy a ultranza, claro, que en sus experimentos en la mayoría de los países pues se vino abajo. Se vino abajo, claro. ¿Y la influencia que tuvo en América Latina? ¿Qué? O'Gorman. Bueno, es interesante. En América Latina el muralismo mexicano tuvo influencia. Estamos viendo que ahora hay una polémica de un mural de Siqueiros en Argentina. En fin, O'Gorman viajó de repente a Santiago de Chile, donde se le solicitó un mural. En la ciudad de Valdivia, otro muralista que no he mencionado, pero de la segunda ronda de muralistas, es González Camarena, muy amigo de O'Gorman. Él hace un mural en la ciudad de Valdivia, y O'Gorman cerca a Santiago hay un balneario que se llama Tepahue tal vez, y él hace allí, ya cuando empieza a llamar la atención esta cuestión de los murales de piedras naturales, de los grandes mosaicos, ¿sí? Entonces, él no puede estar viajando, está tratando de dirigir el mural desde aquí, viendo con planos y todo, y cuando llega allá tiene una mala experiencia de que considera que no se han seguido al pie de la letra sus instrucciones y que el mural no está teniendo los resultados que él esperaba.
pero sí hay una influencia del muralismo en Latinoamérica y hay un interés en Latinoamérica porque la escuela muralística de México tuvo una repercusión mundial. Por eso... Podría decirse quizá que es la gran aportación de la pintura mexicana en el siglo XX es el muralismo, ¿no? ¿Se puede Pues sí, decir? no, sí. O bueno, tenemos ejemplos de que afortunadamente la pintura mexicana tiene una gran proyección internacional, pero la gran influencia fue el muralismo y por eso Diego Rivera pintó murales en Detroit, en Pittsburgh, en San Francisco, Orozco también. Y el propio Gorman en San Antonio, que hizo el centro de convenciones, ¿no? Hizo un mosaico, ¿no? Ese fue muy interesante porque ya teniendo la técnica fue enviado a San Antonio. Vamos a hacer un corte y volvemos con esto. Bueno, vamos a hacer un corte. Estamos hablando con Alfredo Robert sobre Juan O'Gorman, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos evocando a Juan O'Gorman. Estaba aquí tratando de encontrar una parte en la autobiografía donde cuenta que estaba pintando uno de los murales en el castillo de Chapultepec y visita a André Malraux, México, y que lo llevan a la sala y que Malraux nomás entró así a la sala y vio lo que estaba pintando y dijo, no soporto esos afiches, dijo Malraux, algo así era, ¿no? Afiches como... propaganda. Como propaganda le pareció. Dijo, Sí, porque O'Gorman estaba en este lugar que se llama el Retablo de la Revolución. Eso. Y estaba pintando una gran efigie de Madero, el que decía, llegando, la que le llamaron la Marcha de la Lealtad, o cuando entonces el ejército se le une a él. Entonces Malraux comenta afiche porque ve a un personaje histórico. Pero comenta O'Gorman que dijo, bueno, eso es lo que piensa el gran Malraux, era, si no me equivoco, en ese momento el ministro de Educación de Francia, ni más ni menos. No, de Cultura habrá sido. De Cultura. Sí, de Cultura, sí. Sí. Pero dice que después que está comiéndose un lunch en el otro mural que ya había terminado tiempo antes, que es el mural de la Independencia, ¿sí? Ve a unos niños viendo el mural y dice un niño, mira, le dice a un maestro o a su mamá, no sé, dice, mira qué cerca tenemos a los héroes, mira qué cerca, yo siento que casi los podemos hablar con ellos, ¿no? Porque está muy cerca y hay un niño en la parte inferior que acerca a ese público infantil y está viendo a estos Morelos, Hidalgos, corregidoras, Quintana Roo, guerreros, todos, con una cercanía que él dice, entonces dice, bueno, ahí está el propósito cumplido. Ahí está el propósito, esta es opinión distinta a la de Malraux, pero a mí esta es la que más me importa, porque claro, el propósito del muralismo tiene un propósito didáctico. Retomado en el muralismo mexicano para cuestiones de la transmisión de la historia y cuestiones ideológicas, pero el mismo propósito que tuvo el muralismo en su principio, cuando pintaba la historia de Cristo y pintaba un acercamiento a las escrituras bíblicas a través de los frescos de los grandes pintores de esa época. Claro. Didáctico. Claro. Nos habíamos quedado antes de irnos al corte con el Centro de Convenciones el mosaico es mosaico, ¿verdad? Mosaico mural en el Centro de Convenciones de San Antonio. Así es. Ese ejemplo es bastante interesante porque esto refleja la técnica que encontraron para hacer murales de esta dimensión. O sea, cuando Diego Rivera está haciendo el Anahuacalli, está haciendo una obra pues, de locos, porque Diego de arquitecto no tiene un pelo, es una chifladura. Él quiere hacer una evocación prehispánica a una arquitectura que desconoce en lo absoluto, pero tiene a su amigo Juanito que sabe que es un gran arquitecto. Entonces, O'Gorman entra al relevo para asesorarlo en esta obra, le compone cosas porque aquello no tenía ni pies ni cabeza, ni de dónde iban a salir sistemas de tubería, ni de electricidad, ni nada. Y cuando están haciendo el colado en los techos y se tiran las grandes cantidades de cemento después de que quiten la... ¿Cómo se llama? Lo de que es de madera, lo que sostiene los pisos una vez que está el colado, se quita la madera, la cimbra de madera, entonces aparecían piedritas ahí colocadas y a Diego le interesó el asunto de acomodar las piedras con una función plástica y empezar a hacer figurillas. Y si van a la Anahuacalli pueden observar en los techos un proceso de desarrollo de estos pequeños muralitos que se van haciendo en los techos y que va entendiendo que las piedras colocadas con el cemento encima ya nos dejan del otro lado un dibujo
de piedras acomodadas. Entonces este desarrollo y esta evolución fue llevando a los precolados para hacer grandes rompecabezas. Si ustedes ven los planos de O'Gorman en estos murales, lo van a ver cuadriculado a escala de centímetros a metros. Para poder manipular las piezas y luego armarlas en una superficie de cientos y cientos de metros cuadrados. Entonces hacían unos cuadrados de esos donde ya estaban piedras azules, piedras rojas, piedras verdes, haciendo un dibujo que junto al nuevo precolado continuaba el dibujo y así el rompecabezas iba armando así como podemos hacer este piso. Entonces, el mural así se hizo Ciudad Universitaria, así se hizo la SCOP, ¿sí? Hay otros que no, hay otros que fueron los albañiles también en ayuda, piedra por piedra, como dando uno que está en Taxco, el que se hizo en Santiago de Chile, donde fue distinto, pero en esta técnica de precolados llegó a dominarla tanto que para el mural de San Antonio mandó las piezas ya armadas de precolados por avión, y en San Antonio tenían que hacer solamente el armado del rompecabezas y colocaron en una parte superior del auditorio del centro de convenciones Hemisfer del año 68, un mural que tampoco le satisfizo mucho a O'Gorman porque dice, bueno, pues es que está muy alto. Sobre eso deja decirte que el mural que sobrevivió en el aeropuerto central, ya que otras obras destruidas, que sería un tema también muy largo, los murales que le destruyeron en el aeropuerto por temas políticos, sobrevivió el tema de la historia de la aviación. Sí, la conquista del aire por el hombre, algo así se llama, ¿no? Exactamente. Pero dice tan mal colocado que es un mural que está planeado para ser visto de frente, sí con un espacio, pero lo ponen para que uno voltee hacia arriba y toda la idea del mural, que es para que tú sientas que estás volando con todos los temas que están a profundidad de campo, tiene personajes en primer plano, todos los pioneros de la aviación, y todo lo que se extiende atrás es para tener la sensación de vuelo. Claro. Pero eso si tienes el mural de frente, pero si te lo ponen arriba, ya todo lo que... Se disloca todo. Entonces, eso te lo pongo como un paralelo de lo malos que son para colocar ciertas piezas de arte, ¿no? Entonces, en San Antonio también El de San Antonio se mantiene, ¿verdad? Y el de Chile también, y el de Chile. Sobreviven. Pero los murales del primer aeropuerto, el de Balbuena, que acompañaban el tríptico de murales de la historia de la aviación, aquellos que presentaron a Hitler y Mussolini, simplemente los encalaron, los tapiaron y los desaparecieron porque no coincidían o no coincidían, eran muy contestatarios a los sucesos mundiales que acontecían en ese momento con el crecimiento de Hitler y Mussolini. Claro. Hablemos un poco del último O'Gorman, que es el de la decepción, un poco el catastrofismo. Esto es muy interesante porque entonces podemos ver en la vida de O'Gorman, si fuera un guión cinematográfico lo puedes dividir perfectamente en etapas muy claras. Y en efecto esta etapa final es una etapa de una gran desilusión, pero no es la desilusión de un nihilista que simplemente en su depresión renuncia a todo, ¿no? Si estamos viendo las lecturas que él tiene en esa etapa final, y estamos viendo lo que él, y en la película lo pueden ustedes constatar. ¿Qué lecturas eran? ¿Lecturas? ¿Te refieres a autores o las interpretaciones que hacía de las cosas? Las interpretaciones que hacía de las cosas. Correcto. Pero te digo que sus lecturas eran una información concreta y veraz de un mundo científico, de un mundo arquitectónico, de un mundo político, ¿no? De un hombre absolutamente informado, no como nosotros solamente por el periódico, sino realmente con una preocupación mucho más amplia, ¿sí? Para abarcar horizontes más amplios. Entonces, él va viendo, conjunto con la decepción de una gran parte de su obra que es destruida, ¿sí? Y una vejez que se acerca y la menciona, ¿sí? Una desilusión de un mundo en decadencia, de un mundo que pierde valores, ¿no? Entonces, es el hombre que sí se indigna. Uno de los valores que yo considero que tiene la película y por lo cual me gustaría que nuevas generaciones la vieran es para que tengamos la capacidad de indignarnos y que la juventud también tenga la capacidad de indignarse por lo que ve, por un mundo completamente determinado por engaños, por mentiras, por subterfugios, por todo tipo de voracidades y mezquindad, a un mundo de verdad que le es negado y que le es ocultado. Esa necesidad de indignarse es fundamental, no es un derecho, es un deber. Entonces vemos en O'Gorman al hombre que realmente va creciendo su indignación
por toda la cantidad de mentiras y de absurdos que está viendo en el arte moderno, en la arquitectura moderna y en los horrores políticos. Entonces, alcanza a ver él una época en, por ejemplo, menciona a presidentes determinados de la época, de sus últimas épocas, y está hablando de esta mezquindad política y que le duele ver un México que se transforma y que se pierde, y no solamente un México, sino por esta información, una visión global que además él va a poner en sus cuadros. Sus últimos cuadros reflejan esta decepción. La catástrofe ecológica, ¿no? Tiene un cuadro que denota un mundo orgánico en total destrucción. Él ya en pintura está hablando del CO2 y de todas las cosas que proféticamente está tocando y que van a suceder, ¿sí? Como sobrecalentamiento global, efectos invernaderos, todos los horrores de los que ahora nos enteramos. Están en su última obra. Están en las últimas obras de él. Entonces vemos un mundo donde los desechos están contaminando las aguas, donde la tala de árboles es absoluta y los bosques están totalmente talados, donde los gases que salen a la atmósfera muestran. Yo lo ilustré con un gran ruido industrial, sí, que acompaña estas imágenes, pero estamos viendo un mundo verdaderamente hacia su final, ¿sí? Y otro cuadro menciona a una de sus lecturas, es un Barón de Cuvier, que yo no desconozco, pero es el primer hombre que mencionó desde el siglo, si no me equivoco, XVIII, o tal vez XIX, no lo sé, pero el primero que habla del ser humano como un cáncer de la humanidad, o sea, el ser humano como un virus que abarca una manzana y que lo destruye, ¿sí? Sabiendo que al destruir su manzana donde habita va a ser su propia destrucción y no le importa. Entonces tiene esto y tiene otro cuadro. Pero es que tenemos que irnos, ese es el problema. Tenemos que irnos ya. Tenemos que irnos ya, pero te agradezco muchísimo, Alfredo, que nos hayas acompañado. Se quedan muchísimas cosas todavía. En el tintero. Comentar algo rápidamente. El último cuadro es esta misma decepción por el mundo y es una cuestión de la economía en su voracidad y la bomba atómica. Es un cuadro que a lo mejor ustedes pueden mostrarnos para que lo vean nuestros amigos en la imagen. Claro que ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. A ti, ya quienes nos vean, muchísimas gracias. Ya ha sido un gusto charlar de este gran personaje y gran amigo. Muy bien, pues ya lo saben. Procuren ver la obra de Juan O'Gorman. En la UNAM es fundamental la Biblioteca Central, obra suya, pero también en pintura y muchas otras construcciones. Esas fueron sus evocaciones y nosotros nos vemos la próxima. Hasta pronto. Voy a leerles dos cosas. Juan O'Gorman es un nombre del arte mexicano y por profundamente mexicano universal. Su pintura, allende toda preocupación nacionalista, es inconfundible. Pero sus colores no desentonan, no discrepan del iris de la pintura del mundo. Armónica, sin ingratas estridencias, se acomoda en el gran mural de la pintura universal. Encuentra un lugar en todo salón, en toda sala y galería. Con ser de aquí, de su tierra, viene de todas partes. Con ser de hoy, de la hora que corre, está situado en el tiempo, al que vence por virtud de las leyes que en su pintura se cumplen, por la eternidad, más de las lágrimas que de los colores en que humedece su pincel. Una pintura, un oficio, aprendido paso a paso, sin esa tregua y con esa perseverancia que llevan lejos. Juan O'Gorman, pintor, no es otra cosa. Es la otra cara del artista, su haz y su envés. Su pintura vale su arquitectura y al revés. Esto dice Andrés Enestrosa de Juan O'Gorman. Ahora les voy a leer esto. La mañana del 17 de enero de 1982, aprovechando la ausencia de Helen, que se hallaba en San Antonio visitando a su hija, el maestro Juan O'Gorman sacó su viejo frasco de arsénico, salió al jardín de su casa, preparó una soga en la rama de un árbol y además se apuntó con un arma. Bebió, se disparó, se ahorcó. No podía fallar en su propósito de darse muerte. Estos dos textos nos dan
nos hablan de quién fue Juan O'Gorman, que fue uno de los grandes artistas, arquitecto y pintor de México. El segundo texto es la manera en la que termina el espléndido trabajo que Alfredo Robert dirigió sobre la vida de Juan O'Gorman. Como una pintura nos iremos borrando. Hoy vamos a conversar con él y vamos a evocar a Juan O'Gorman para saber qué es lo que pasó de aquello que escribió don Andrés Ennestrosa a un final como el que tuvo. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. A costa de todo, de su misma educación, de su misma naturaleza, y realmente llega a ser un artista más nacionalista y más mexicano que muchos connacionales. Juan O'Gorman es un personaje metódico, es un personaje muy estudioso y es un personaje tan puntual, tan preciso en todo lo que hace, que lo refleja en su pintura. Por eso han observado algunos críticos con bastante razón que Juan O'Gorman pinta murales de muchos cientos de metros cuadrados de pintura con la puntualidad de un miniaturista. Sus pinceles, no, al contrario de Orozco con sus grandes pinceles, sí, que usaba como lanzas quijotescas y de grandes brochazos, Juan O'Gorman se encarga de que cada planta, cada hoja de árbol, cada botón, cada adorno de las telas, cada pelo de sus cientos y cientos de personajes pintados en sus murales tengan un... ¿Te inspiraste para el título? Para poner este largo título. Este largo título de la vida de Juan O'Gorman. La otra parte que leí es las palabras que don Andrés Ennestrosa dedica a la autobiografía de Juan O'Gorman, que bueno, ahora hablaremos de la producción de este texto, pero decirle lo básico: Juan O'Gorman nace en 1905 y, como dije también en la introducción, el 17 de enero de 1982 se quita la vida, garantizando que sucediera el propósito, porque bebió arsénico, se disparó y además se ahorcó. ¿Qué podemos decir? ¿Quién fue Juan O'Gorman? Juan O'Gorman es un personaje que, teniendo una educación muy europea, es hijo de un irlandés, un ingeniero en minas que llega a México a trabajar las minas en Guanajuato, por eso vive una buena parte de su infancia en Guanajuato. Se propone alcanzar una mexicanidad ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, vamos a dedicar hoy este programa a evocar la figura de Juan O'Gorman, y para ello tengo el gusto de saludar a Alfredo Robert. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás, Ismael? Mucho gusto, muchas gracias. Al contrario, qué bueno que estás aquí. Alfredo es cineasta y él, como les dije en la introducción, dirigió un documental espléndido. De hecho es el único y el último testimonio que se tiene de Juan O'Gorman. Como una pintura nos iremos borrando, que de hecho es parte de un poema de Netzahualcóyotl que dice: como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. De ahí